Dios les bendiga, les saluda el pastor Marcelo Parrelia. Sean bienvenidos a nuestro programa Ministerios de Fe. Y hoy estamos compartiendo una palabra acerca de la venida de Jesús. ¿Usted lo está esperando? ¿Usted está pensando que Él demoró mucho tiempo? 2021 años, tal vez 2022, 2023. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Que hay rumores de guerra y guerras. Usted se pregunta todas esas cosas, son señales de Dios. Y sobre eso vamos a hablar hoy con nuestro querido pastor y amigo Walter Omar Villagra. Dios te bendiga, pastor, sea bienvenido a esta plataforma. Muchas gracias, Pastor Marcelo. Un gusto siempre compartir contigo, con la audiencia que tenés en las redes. Y bueno, un placer. Y sobre todo un tema que yo considero muy interesante y muy actual también, ¿verdad? Para compartir. Y decime, ¿qué es lo que pasa? Que hay gente que lo tiene como una demora esto de que Jesús dijo, voy, vengo, y pasaron más de 2000 años. Y bueno, la palabra del Señor dice que algunos lo tienen por tardanza, dice, pero en realidad lo que significa esa aparente tardanza es que el Señor tiene misericordia de todos y Él espera que todos los seres humanos se arrepientan, ¿verdad? Como dice la palabra, Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, es un compás de espera. Hay mucha gente que está muy alejada de Dios, está muy de espaldas al Señor, y los eventos se están dando de una manera acelerada, y yo creo que hay que levantar un poquitito la vista y empezar a ser ciudadanos de lo que está pasando, ¿verdad? Y tomar responsabilidad con ello y tomarlo en serio, ¿verdad? Mirá, yo no estoy en Río de Janeiro, yo no sé si a vos te pasa cuando salís a evangelizar, pero nosotros ya somos veteranos de guerra, ¿no? En el mundo espiritual, y estamos siempre predicando y llevando un folleto a las personas. Yo me acuerdo que antes la gente por ahí no creía, pero por respeto te agarraba el folleto. Y por ahí se quedaba hablando, ¿no? Con vos. Pero hoy no te quieren oír y no te quieren agarrar el folleto. De cada 4 personas que te agarran, 6 lo rechazan. ¿A vos te pasa lo mismo? Y también, por supuesto, la gente, a pesar de que las cosas que están pasando, que están sucediendo, se vienen una tras otra, y es más evidente ahora lo que está escrito que antes, pero sin embargo, antes, que no era tan evidente, la gente creía más que ahora, que es evidente y cree menos, ¿verdad? O sea que es un contrasentido. Y yo encuentro una cosa muy, muy especial, Pastor Marcelo. Yo creo que viste que muchas películas, Hollywood se encargó de apresurar un poco el reloj de los tiempos, con todas esas películas que, por ejemplo, cuando nosotros las veíamos antes, para nosotros era una cosa dificilísima que ocurra. Sin embargo, hoy en día, por ejemplo, en el celular vos podés verle a la persona que está del otro lado del mundo, le podés hablar viéndole la cara, ¿verdad? Y eso antes era ciencia ficción. Entonces, como que nos acostumbraron en el pasado a una realidad que hoy estamos viviendo. Y cuando vos le hablás de los últimos tiempos a la gente, que, bueno, que los terremotos y las inundaciones y todo eso, entonces para ellos es algo que ya lo concibieron antes, lo están viendo hoy, pero ellos piensan que lo de hoy sigue siendo como el cuento de antes, ¿verdad? Entonces, ese es un pequeño problemita que tiene la gente, y es como que la gente está adormecida, está, ¿cómo se dice? Cuando se suaviza el dolor de una herida, está anestesiada. Las mentes están anestesiadas. Entonces les cuesta creer y te dicen, no, esto va a pasar, esto es ciencia ficción, esto no tiene nada que ver. Va a terminar, en algún momento se va a arreglar la tierra, va a terminar, todo vamos a continuar siempre igual, ¿verdad? Entonces le cuesta a la gente creer, ¿verdad? Sí, pero también Jesús decía, ¿no? Que en el final de los tiempos el amor de muchos se iba a enfriar. Y es lo que estamos Así. viendo hoy, ¿no? ¿Tenés algún texto bíblico que quieras leer? Sí, justamente quería leer un poquitito, siempre suelo leer y releer Mateo capítulo 24, que habla del final de los tiempos y de la venida del Señor, ¿verdad? Como que ambas cosas se conjugan unas con otras, ¿verdad?
Y la pregunta que le hacen los discípulos al Señor es el siguiente, le dicen, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Qué señal? Entonces, yo creo que la palabra nos da unas ciertas indicaciones en cuanto a lo que se refiere a la señal. Y, por ejemplo, una de las señales es, acá dice, respondiendo Jesús les dijo, miren que nadie les engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y según tengo entendido, escuché por ahí una versión, un comentario de alguien que dijo que en este tiempo prácticamente en el mundo hay como 200 Cristos que se autodenominan Cristos, ¿verdad? Y bueno, Cristos acá, encarnados, ¿no? Como que dice es, Inri Cristo, ¿no? Que tomó acá en Brasil el nombre de Inri Cristo, que él dice que es encarnado, ¿no? Y está como más de 70 años hablando de lo mismo, ¿no? Y la gente tiene sus seguidores. Y así hay muchos, como dices tú. y no recuerdo el nombre, pero hay uno en Costa Rica, perdón, en Puerto Rico, muy famoso, un pastor que se denominaba el Hijo del Hombre. Y la característica que tenía él era el 666. Era una cosa diaboliquísima, pero él decía que él era el Hijo del Hombre. Y acá creo que murió el año pasado, antepasado se murió el Hijo del Hombre y no pudo resucitar, se No quedó ahí. resucitó, ¿no? No resucitó. Pero ahora la esposa ahora es Dios también, la esposa de él. Ahora Como ella los es la dos heredera en de lugar. la deidad, ella es la heredera. Esas cosas así. Pero lo increíble, Pastor Marcelo, lo increíble es que tiene seguidores. Increíble, es una cosa que uno piensa y dice, pero ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa con la mente de la gente? Bueno, y por lo visto que hay algo que les seduce, ¿verdad? Seducen las mentes, la mentira, o sea, la mentira maquillada de verdad es peligrosísima, ¿verdad? Porque le seduce a la persona de tal manera, la gente cree, se traga la píldora, pero después el efecto es dañino, 100% dañino. Y Usando tu palabra, sí, maquillado. Tenemos un evangelio maquillado, disfrazado de prosperidad, y la gente va atrás de la prosperidad porque es lo que le está faltando. Y lo sí, así, importante es que Cristo murió para traernos salvación, redimidos del pecado. Ya así a es. través de eso son los panes y los peces, ¿no? Que están dando algunas iglesias, ¿no? Los panes y los peces de la prosperidad. Pero Sí, Cristo lo importante es la salvación del alma, la salvación y la restitución para que vos tengas una relación con Dios. En Dios tenés todo, viene la salvación, la restitución, la salvación y la prosperidad, pero hoy no te hablan del perdón de pecado, que nadie quiere escuchar. La gente quiere escuchar de la prosperidad y las iglesias se llenan. y hay un punto, Pastor Marcelo, que yo observo un poquitito en este tema. Yo creo que Dios es un Dios que prospera. Por supuesto, la Biblia dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Pero yo entiendo que cuando habla de la bendición de Dios, está hablando no solamente de la parte material, sino fundamentalmente la parte espiritual, ¿verdad? O sea, una persona que esté dañada interiormente, que esté dañada con pecados, con vicios, por más que tenga la plata del mundo, no es feliz, no puede disfrutar porque está enferma, ¿verdad? Y yo creo que lo más importante aquí es que el Señor pueda sanar el corazón, sanar las vidas, quitarnos digamos, ese cáncer del pecado, ese cáncer de la desesperación. Y bueno, el Señor después, por supuesto, una persona que deja de beber, automáticamente después te va a tener dinero, le va a sobrar dinero para poder comprarle un litro de leche a su familia o 2 kilos de carne a su familia. Ya no va a ser ese pordiosero que va a pasar borracho y la familia mendigando. La persona que se salva,
automáticamente le va a sobrar para poder sustentar a su familia. O sea, ese tipo de prosperidad es lo que a mí me interesa. No eso de que me voy a llenar de oro, que voy a tener una casa linda, que voy a tener un auto nuevo, cosas por el estilo, ¿verdad? O sea, de hecho que Dios te puede dar, pero eso no es lo más importante del Evangelio. Lo más importante del Evangelio es el corazón del hombre, el alma del hombre, la persona, la salvación eterna. Es lo que me tiene que... Para mí la mayor riqueza del planeta y de todo el universo es la salvación del alma. Para mí no tiene comparación aquello, ¿verdad? O sea, yo pienso así, pastor, y para darte un corolario nomás con este tema, la gente habla mucho de las añadiduras, se preocupa de las añadiduras, pero hay un pequeño detalle que se olvida a la gente, y se olvida a la iglesia también, es el reino de Dios y la justicia del Señor. O sea, ese es el quid de la cuestión, porque si yo estoy, digamos, de una manera positiva con aquello del reino de Dios, que Dios reine en mi vida y que yo sea justo con el Señor, camine con Dios, sea santo con Dios, y detrás me van a seguir las añadiduras. Pero muchas veces la gente está en la iglesia, peca, hace lo que quiere, vocifera, levanta murmuraciones y quiere la bendición del Señor. Entonces es muy difícil. Ese tipo de cosas no va a acontecer jamás, ¿verdad? O sea, yo pienso así, pastor. Amén. Y yo también mientras estabas relatando eso, estaba pensando en esa parábola de Jesús, ¿no? De una persona que tenía un campo y le dio tantos frutos que él ya estaba pensando en tirar su granero, agrandarlo y descansar su alma. Y le dijo, insensato, hoy vienen a buscar tu alma. No estaba preparado para irse con Dios, para morir. Él estaba preparado para seguir viviendo, tener riquezas, todo. Y ahí es donde Jesús nos está hablando, que lo importante para nuestra vida es nuestra comunión con Dios. Después, las riquezas son añadiduras, pero hoy el llamado al Evangelio, algunas iglesias están utilizando las añadiduras, vengan a recibir prosperidad, vengan porque tengo un mensaje de poder, de transformación, pero no de perdón de pecados. Y decime, ¿qué te parece el tema de las señales que lo que está pasando con lo que está pasando en España, con los terremotos, la lava, todo eso? Y yo creo, pastor, juntando un poquitito todas las señales que nosotros podemos leer aquí en Mateo 24, porque Mateo 24 habla de los terremotos, habla de las guerras, de los rumores de guerra y muchas otras cosas, ¿verdad? Entonces, yo tengo entendido, de acuerdo al combo que está pasando actualmente, porque antes pasaban estas cosas en el pasado, pero muy esporádicas, de una manera muy esporádica. Sin embargo, hoy en día, de repente un terremoto en Chile, un terremoto allá en las Islas Canarias, en Las Palmas, un terremoto aquí, un terremoto allá, inundaciones tremendas que se vinieron en Inglaterra, Alemania, casas enteras, ciudades enteras desapareciendo, siendo enterradas, ¿verdad? O sea, cosas tremendas están pasando. No podemos hacer oídos sordos y no nos podemos hacer la vista gorda tampoco de lo que pasa. Entonces tenemos que considerar este tipo de cosas y prepararnos, ¿verdad? Por sobre todas las cosas, preparar el corazón delante del Señor, ¿verdad? Y yo entiendo, pastor querido, de acuerdo a tu pregunta, teniendo en cuenta todas estas cosas que están pasando, estamos viviendo lo que dice la Biblia, el principio de dolores, ¿verdad? Son principios de dolores, el principio apenas. O sea, eso significa que lo que se viene es aún mayor, va a ser mucho más grosa la cosa, ¿verdad? Entonces no podemos nosotros desmerecer este tipo de cosas que van a ocurrir. Y bueno, y por eso yo creo que es importante predicar la palabra a todo lo que da, todo el tiempo que tengamos, todas las oportunidades que tengamos, predicar de todas las maneras posibles la palabra del Señor, ganar la mayor cantidad posible de almas. Porque yo creo, pastor, la palabra dice una cosa muy clara. En el Salmo 37 dice, un día dice, vamos a mirar el lugar donde estaban los malos, ¿verdad? Y un día ya no los vas a ver, dice, porque los mansos heredarán la tierra.
Y la Biblia habla que al final de toda esta historia del Apocalipsis y todo eso, viene un cielo nuevo y viene una tierra nueva. Entonces, en esa tierra nueva y en ese cielo nuevo, por supuesto, van a estar aquellos que fueron escogidos por el Señor durante todas las generaciones, desde que el hombre fue creado, ¿verdad? Hasta el día de hoy. Entonces, eso es lo que a eso es lo que tenemos que apuntar. Y como vos decís, se habla mucho del evangelio de acá, ¿verdad? Digamos, está bien, ¿verdad? Hay que hablar del acá, de las relaciones que tenemos con la gente y todo eso, pero tenemos que mirar ya también el futuro que nos espera por delante, la venida del Señor, el regreso de Cristo, ese nuevo cielo, esa nueva tierra, la resurrección de los muertos, en fin, estar en la presencia del Señor, tener eso en el corazón de una manera prioritaria. Por eso el apóstol Pablo dice, yo terminé mi carrera, yo acabé mi carrera y hice lo que tenía que hacer. Ahora me espera la corona de justicia, la que me dará el Señor, el juez justo, en aquel día a mí y a los que aman y esperan su venida, los que aman su venida. Entonces, como que la gente hoy en día no ama tanto la venida del Señor, porque estamos más acá, ¿verdad? Nos preocupamos mucho del acá. Y tanto nos preocupamos del acá que nos volvemos a veces un poco egoístas, ¿verdad? Y el Evangelio es dar, el Evangelio es compartir. Yo creo también que nosotros, la iglesia, ¿no? Nos reunimos para orar por tantas cosas. Tenemos que orar para que Jesucristo venga. Tendríamos que orar para ser limpios, ¿no? O sea, Cristo nos limpió todo, pero nosotros a veces nos salpicamos, andamos trabajando, andamos mirando cosas, nos salpicamos del pecado y vamos trayendo eso. Y cada vez tenemos que venir a Jesús para que nos limpie otra vez, tener esa comunión con Él, ¿no es cierto? Entonces, Así es, para pastor. poder ser digno, por eso que el apóstol dice, orad y velad para que no lo sorprenda, ¿no? El tiempo de la venida de Jesús y que no te pasen como les pasó a las vírgenes insensatas, que les faltaba aceite, que quedaron fuera. Así mismo es, pastor. Y yo creo que ese es el llamado del cielo para nosotros en este tiempo, ¿verdad? Estar en comunión con el Señor. De hecho que, como decís vos, somos seres humanos, somos personas imperfectas, pero yendo hacia la perfección, ¿verdad? Como dice la palabra, el que empezó la buena obra, él la acabará y de hecho el Señor sigue trabajando. Hay muchas cosas que miramos atrás y nos damos cuenta que ya lo hemos dejado, ya el Señor nos limpió de aquello, pero hay mucho todavía por hacer. El Señor tiene arduo trabajo todavía con cada uno de nosotros, ¿verdad? Y entonces yo creo que en ese sentido, buscar a Dios todos los días es algo necesario. Y yo creo que por alguna razón muy importante, en el Padre Nuestro tenemos un pequeño detalle que es importante considerar. Y Él habla del pan de cada día. No dice el pan de cada semana o el pan de cada mes o el pan de cada año. Dice el pan de cada día. Yo necesito de ese pan todos los días. Entonces yo me tengo que acercar a mi panadero celestial todos los días. Y el pan del Señor es su perdón, es su gracia, es la voz interna del Señor dirigiendo mi vida, sanando mi vida, dándome claridad, dándome luz en todas aquellas cosas que yo necesito, dándome perdón. En fin, ese es el pan de cada día. Es Jesús mismo para mí, ¿verdad? Es la presencia del Señor. Él es mi pan, ¿verdad? Y a partir de ahí todo lo demás, ¿verdad? Amén. Y hablame un poquito más de las señales de este capítulo de Mateo 24. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, fíjate lo que dice la palabra, hablando un poquitito del principio de dolores y luego viene un elemento muy, muy interesante, un aspecto muy interesante, y esto está hablando del anticristo, ¿verdad? En el versículo 15 dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyen a los montes. Ok, aquí está hablando directamente cuando llegue el anticristo, él va a entrar en el templo, evidentemente el templo ya va a estar construido, y él va a entrar en el templo del Señor y él va a exigir que sea adorado como Dios. Ese es el momento, a eso le llama la Biblia la abominación desoladora.
Y la palabra dice que en algún otro lugar dice la palabra que ese momento va a dar concluido los 3 años y medio primeros. Porque tenemos que tener en cuenta que la última semana, la semana de Daniel, la que falta es la séptima, ¿verdad? La séptima semana, que se divide en dos, ¿verdad? Y la Biblia dice que en el momento que él entra en el templo, exige ser adorado, automáticamente termina los 3 años y medio primero, y ahí empiezan los 3 años y medio últimos, que serían los 42 meses de lo cual habla la Biblia, que se le va a dar poder al enemigo. Ese sería su cuarto de hora, sería su hora de fama, ¿verdad? Ahí es donde viene todo el tema del chip, en fin, de las marcas y todo eso de la bestia. Y ahí es el punto donde hay un cierto grupo de cristianos, ¿verdad? Porque hay tres posiciones en cuanto a la venida, en cuanto al rapto del Señor, ¿verdad? La venida del Señor, la que la Biblia habla es cuando al final del capítulo de Mateo, ya cuando termina la gran tribulación, ahí se da la segunda venida del Señor. Eso está como un relámpago, va a brillar el cielo, el oriente y occidente, dice, y todo ojo le verá, todo ojo le verá. En cambio, en el rapto, ¿verdad? Que considero yo no es la segunda venida todavía del Señor, ahí solamente le van a poder ver los escogidos, aquellos que van a ser levantados y que van a estar con el Señor en el aire, como dice ahí en Primera Tesalonicenses, ¿verdad? Y yo creo que el momento en que se va a acercar la venida del Señor, o sea, el rapto del Señor va a ser cuando se vea, cuando se manifieste este hombre en el lugar santo, que sería en el templo, exigiendo ser adorado. En ese momento, en ese tiempo, la iglesia va a partir. Es lo que yo pienso, es lo que yo creo, ¿verdad? Tesalonicenses, primera dijiste. Creo que está no sé, creo que estamos, Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Qué lindo. Ese es uno de los textos más preciosos que calman mi corazón, pastor, este pasaje. Dice, 4:13. 4:13 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. Está hablando de la iglesia de Cristo, la iglesia que murió en el Señor, ¿verdad? Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, dice. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Qué tremendo. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, lo que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Esos son los versículos que normalmente la iglesia cristiana en general, ¿verdad? Y en todos los tiempos siempre ha creído que es el rapto del Señor, ¿verdad? Los que durmieron en Cristo y los que estaban vivos. Los que durmieron serán de un cuerpo corrupto, se será vuelto un cuerpo incorruptible, y el cuerpo vivo será transformado, ¿verdad? A un cuerpo glorificado, ¿verdad? Entonces, y juntos, dice, vamos a estar en la presencia del Señor. Esa es una promesa maravillosa que tenemos nosotros los cristianos y que lo vamos a vivir mañana, pasado, no sé cuándo, Dios sabrá, pero no importa el tiempo, lo importante es que yo hoy esté preparado. Pastor, muchas veces la gente se destroza la mente tratando de ver cuándo será, si será con el séptimo sello, con la trompeta aquí, con la trompeta allá, que el día tal. Está bien, hay que investigar, pero yo necesito estar todos los días. La Biblia dice, hoy es el día de salvación. Hoy es el momento que yo tengo que estar a cuenta con el Señor. Porque no solamente tengo que esperar el rapto, por ahí un ataque cardíaco, qué sé yo, lo que sea. Yo tengo que estar preparado para partir con el Señor. De eso se trata. Yo creo que de eso se trata, el estar siempre en comunión con el Señor. Amén. A mí siempre me gustó estudiar la escatología, estudiar la teología, y
lo que más me apasionó es este tema del arrebatamiento, ¿no es cierto? Y tú hablaste sobre el anticristo, el momento de cuando él toma el poder y se sienta, ¿no? Cuando fue ya el templo de Salomón otra vez edificado, ¿no es cierto? Pero acá lo que me llama la atención también en segunda, la epístola del apóstol San Pablo de Tesalonicense, en el versículo, capítulo 2, versículo 7, dice: ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien en el presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio, o sea, la iglesia, las oraciones, los hermanos. Entonces acá hay una señal donde nos dice que el anticristo no puede presentarse, entonces está oculto. Yo siempre estaba buscando ver quién podía ser el tipo de anticristo, ¿no? Pero esto me esclareció, ahí me quedé en paz, me quedé tranquilo, y dice que, que hay un misterio que, que lo detiene, que es la oración de los santos. Nosotros, la iglesia, cuando la iglesia sea arrebatada, hay gente que en discusiones teológicas te dice que la iglesia va a pasar por la tribulación. Cuando en Apocalipsis te habla de que la iglesia será, vamos a leer Apocalipsis 3, ¿lo tenés por ahí? Sí. Vamos a leer del versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, perdón, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que habitan sobre la tierra. Y ahí está hablando de que la iglesia no pasa. Es un texto puntual donde la iglesia es culpada. No sé, estoy en Brasil hace muchos años, no me acuerdo si esa palabra es en español, culpada. No, yo no conozco la traducción. No, interesante lo que dice. En realidad que para los que son del Señor, los versículos que podemos encontrar son muy alentadores y nos da mucha esperanza, ¿verdad? Y hay un texto que yo te quiero compartir, hay un texto interesantísimo ahí en Proverbios, dice en el tiempo de la tribulación, el injusto toma lugar del justo. O sea, el justo desaparece y queda el injusto, ¿verdad? Claro, van a quedar las casas, van a quedar los coches, van a quedar todo lo que es tuyo, tus joyas, van a quedar ahí. Y el injusto va a ir, opa, mirá lo que me encontré. Pueden usar todo lo que quieran, ¿verdad? Pero nosotros nos vamos a una mansión, hermano, deja todo acá. Yo ya no voy a estar ahí. A propósito hay una canción que te quiero compartir, dice: Señor, ya está cerca el día en que tú vendrás a llevar tu pueblo hacia el más allá, a llevar tu iglesia a la eternidad. Señor, hoy somos la novia que esperando está ese gran momento en que tú vendrás y personalmente tú nos servirás. Señor, todas nuestras lágrimas tú las secarás, y entre tus arcángeles y ángeles también, personalmente tú nos servirás, y tú enjugarás toda lágrima, Señor, y allí no habrá tristeza ni enfermedad.
lindo, gloria a Dios. Sí. Qué bien. A ver. Esa canción el Señor me dio añares, pastor, cuando me convertí, prácticamente, cuando yo me convierto, lo que me sedujo de parte de Dios fue precisamente la venida del Señor. Y eso fue lo que a mí prácticamente me sostuvo y me sigue sosteniendo, ¿verdad? Porque uno se da cuenta con todo lo que está pasando que cada vez estamos más cerca, porque la Biblia tiene cumplimiento de una forma cronológica imparable. Entonces, uno no puede dejar de estimar de que realmente estamos creyendo en un Dios vivo y en un Dios que no miente, en un Dios cuyas promesas que están escritas ya se cumplieron, se están cumpliendo, evidentemente se seguirán cumpliendo, ¿verdad? Vamos a orar por todos nuestros amigos, nuestros oyentes, porque Amén. muchas personas, yo sé que se le ha contestado muchas preguntas que ellos tenían, muchas inquietudes, y, Amén. y es tiempo de adorarlo, es tiempo de amar a Dios y volcar Amén. todo lo que nosotros tenemos en nuestro corazón. Vamos a orar por nuestros amigos. Amén, pastor, amén. Oramos ahora, sí. Padre, gracias, Señor, por este tiempo precioso que tú nos concedes, Señor, de poder estar en tu presencia, Padre. Gracias por tu fidelidad, por tu misericordia, Señor. Gracias porque sabemos que tú estás en medio nuestro, Señor. Tu palabra dice que cuando dos se congregan, Señor, en tu presencia, tú estás en medio y tú respondes, Señor. Gracias por tus promesas que son vida, son verdad y podemos en ellas, Señor, depositar toda nuestra confianza y descansar en ti, Señor. Por eso en esta tarde, Señor, queremos presentarte la vida de aquellas personas que nos están escuchando, hermanos, amigos, parientes. Señor, tú los conoces, sabes dónde están, sabes quiénes son. Te pedimos, Señor, que tú les bendigas, que tú les puedas abrir el corazón y quitar todo temor del corazón, Señor, quitar todo temor de sus vidas, Señor, porque el temor ata, el temor paraliza, Señor. En cambio, tu palabra nos libera, tu palabra, Señor, nos direcciona y tu palabra, Señor, nos catapulta hacia adelante, Señor, nos impulsa hacia adelante, Señor, para poder caminar con fe, sin temor, a pesar de lo que esté pasando, a pesar de todas las calamidades que se vienen. Sabemos, Señor, que estamos en las manos de un Dios vivo, de un Dios, Señor, que nos ama y que nos tiene misericordia. Tu palabra dice que aquellos que te fueron dados, nadie te los arrebatará de tus manos, Señor. Te damos gracias porque tú eres un Dios grande y en ti confiamos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén, gloria a Dios. Querido amigo, amiga, hoy Dios ha hablado sobre el arrebatamiento. Hoy ha hablado para que no seas engañado. Dios está alertando al pueblo. Cristo está volviendo a buscar a una iglesia santa, pura, perfecta, lavada en la sangre del Cordero. Entonces, quiero pedirte que compartas en tus redes sociales, con tus amigos, con tus parientes que todavía no han creído en Jesucristo. Aquí hay una gran explicación sobre este tema que muchas personas tienen preguntas y aquí están las respuestas. Que Dios les bendiga. Gracias, Pastor Omar, por estar aquí con nosotros, por haber traído esta enseñanza. Que Dios te bendiga grandemente. Gracias, Pastor, a usted por la oportunidad. Bendiciones para todos también. Gracias. Bendiciones. Chao. Hasta el próximo programa.